con la presencia de la Directora Nacional de Cultura, Mariana Weinstein, curador, artista y curador de la exposición Oscar La Roca. Normalmente en el museo, pre-pandemia, siempre teníamos como costumbre cerrar las muestras, lo que se llama el finissage. Creo que es interesante hacer una suerte de balance. Ya hace unos días que estamos haciendo el duelo, porque nos va a costar, cuando hay muestras que nos cuesta, que se terminen, que se vayan. Esta es una, se trabajó mucho, con equipos grandes, con la generosidad de muchos amigos, de muchos colegas, de muchos profesionales que después Oscar va a comentar. Pero es una muestra compleja, que empezamos a disfrutar una vez que fuimos dilucidando todos los problemas. Veo a Rafael Lestreger, que ha hecho un trabajo fantástico en la fotografía. Gracias, Rafael, de las obras, del público, de las salas, hace un trabajo excelente. Hay que reconocerlo. Nelson Pino, que es de la casa, y aunque es de la casa el conservador, el enmarcado de las obras, el cuidado de las obras, que es complejo. Estamos hablando de 200 obras, muchas obras en papel, el tema de la iluminación. Ustedes ven que hay una iluminación especial, y también para que funcione bien la propuesta de un proyecto de este tipo hay mucha gente involucrada, y la generosidad veo varios, pero Oscar lo va a saludar porque si no me salteo demasiado. Si bien ya habíamos presentado el catálogo, se hicieron conferencias, se pasó el documental de Juan José Muñiz, de Spínola. Recientemente pudimos publicar la línea de tiempo, porque una vez que salga del montaje la línea de tiempo, Desarmemos la exposición se perdía. Ya no podíamos seguir agregando páginas al catálogo de 400, ya me llamaron censor, talibán y otras cosas más, es verdad. Alguien tiene que ponerle límite a los diseñadores y a los curadores, en este rol me tocó a mí, pero hicimos el esfuerzo. También agradecer a Mosca, que nos tiene paciencia, y se pudo hacer. Se están encartando con el catálogo. Si alguno de ustedes tiene el catálogo, después pide la línea del tiempo para completarlo, y ya se está entregando. Y lo más importante es que también está subida a la página web, igual que el catálogo, para que todos puedan desde cualquier lugar del mundo bajar el catálogo en PDF, en la misma versión de papel, con su traducción al inglés y al portugués. Por lo tanto, no hay excusas para no tener la publicación. La recomiendo, realmente la recomiendo. No quiero alargarme, yo estoy a cargo de la próxima hora y media después de Oscar, para que quieran quedarse. Ahora sí voy a darle la palabra a la Directora Nacional de Cultura, Mariana Weinstein. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces comienzo mis 2 horas. Voy a ser súper breve y tengo otro compromiso, quizás no me queda hasta el final, pero quiero saludarlos, agradecerles la presencia, compartir con ustedes. También me conmueve estar acá, porque cuando empezamos la gestión creo que este fue el primer proyecto del cual se habló, del cual se me explicó un plan muy claro, con una persona como Oscar La Roca al frente de la curaduría. Creo que Enrique, en este museo que ha llevado tan bien, y Oscar en esta experiencia como curador, dejan la vara muy alta, dejan un nivel de una exposición hecha con inteligencia y con muchísimo amor. Por eso los detalles, por eso hay que seguir agregando, porque faltaba un detalle. No podemos hacer las cosas, es un desafío, es una responsabilidad enorme. No se pueden hacer las cosas por debajo de esto que es tan alto, que está tan alto. El catálogo en sí, creo que no he visto muchos catálogos del nivel de este, y eso es una responsabilidad que uno agradece, porque es lo que queremos hacer. Queremos esforzarnos para hacer las cosas bien, para hacer las cosas en un nivel de excelencia. Falta algo también que espero ocurra en 2022, y es que gire esta exposición en algún lugar del interior del país. Así que de esa manera vamos a cerrar un ciclo completo de algo que buscamos y que anhelamos, y trabajar de esta manera. Quiero agradecer a todos los que ayudaron a que esta muestra no sea una acción entre 4 paredes de la administración pública. No puedo nombrar a todos, me encontré afuera con Pablo Marx, no puedo dejar de agradecer su presencia, su ayuda, y también todos los recuerdos que en unos minutos tuvimos de mi primer encuentro con el arte, con el paseo del arte frente a mi casa en la calle Ituzaingó. Y creo que este camino que ocurrió con esta exposición,
con conferencias, con diálogos, con búsqueda de materiales, con un documental. Lo que la gente comentó de venir acá, tuvimos también algo que no es menor, y es la visita del presidente de la República, que hace muchos años un presidente no venía a una exposición en el museo, y esperamos realmente que esto acerque a todos, a nuestro círculo también de las personas responsables de los fondos públicos, y la cultura necesita fondos porque estas cosas no suceden gratuitamente, y es muy importante poder mostrar, creo, este nivel de actividad. Así que felicitarlos a Enrique y a todo el equipo del museo, que está realmente siempre en un nivel de compromiso y de alegría con su trabajo, por lo menos lo que se ve. Pensar que en el medio de esto ustedes armaron el envío de 130 cuadros de Barradas a Buenos Aires y fueron a cuidar cómo se abrían esas cajas y cómo se montaba la exposición, y volvieron, y todo se mantuvo a un nivel de excelencia. Solo se puede felicitar. Les mando un saludo muy grande del ministro Pablo da Silveira, que fue a una reunión de UNESCO en París y que vuelve en unos días. Así que les agradezco muchísimo y espero que disfruten mucho de la charla de hoy. Bueno, gracias por venir. Hoy se cierra mi papel como curador de la muestra, de esta retrospectiva de Manuel Spínola Gómez. 19 meses después que arrancamos con las primeras reuniones con Enrique Aguerre y un grupo multidisciplinario de colaboradores, tengo el cometido ahora de dar lectura a todos y cada uno de aquellos que participaron. Comienzo por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, Enrique Aguerre, la investigadora María Eugenia Grau, Eduardo Muñiz, Nelson Pino, Álvaro Cabrera, Fernando Álvarez Cosi, Carlos Regeman, Emma Sanguinetti, Magalí Sánchez, Jorge Soto, Rodolfo Fuentes, Ricardo Pascale, Rodolfo Arozarena, Galería Latina y la Fundación Ut Unum Sint, Pablo Marx, Julio María Sanguinetti y Marta Canesa, Laura Alonso, Álvaro Puch, Nicolás Infanzón, Eduardo Mernies, Gerardo Ruiz Barreiro, el Círculo de Bellas Artes, Fernando Condon, Ángel Kallenberg, Juan de Sousa, Carlos Jiménez Bruno, Verónica Machado, José Miguel Onaindia, Ariel Britos, Virginia Jara, la Orquesta Juvenil del Sodre, Juan José Muni, Mario Schettini, Jaime Clara, Julio Testoni, Ismael Samandú, Diego Velasco, Robert Yabek, Pedro Rodríguez Quiroga y Leticia Páez, Santiago Jaer, Rimer Cardillo, Brenda Fricera, Horacio Guerriero, Carolina Acuña, Alicia Haber, Miguel Ángel Campodónico, Laura Espera, Ramón Cuadra, Javier Richard, Pablo Scagliola, Fernando Rebelles, Alejandro Michelena, el Centro Municipal de Fotografía, Juan Profumo, Pablo Cortazo, Julio de Sosa, Ariel Colmeña, Galería Cocodrilo y Martín Vecino. Esta es toda la gente que participó y está detrás de esta muestra. No es una exposición que se haya hecho sin un equipo que tuvimos que organizar, coordinar. Por supuesto que la muestra se cierra formalmente mañana, pero después viene la etapa de desmontaje, que también tiene una coordinación y una organización específica. O sea, esa es la parte que no se ve, digamos, una de las partes que no se ven, porque hay unas cuantas tareas que son invisibles a los ojos de los espectadores, pero como decía hace un rato, comenzamos ya hace más de un año y medio. Y como dije más de una vez, pero es bueno recalcarlo, quiero recordar nuevamente a Jorge Abondanza, Enrique Benech y León Viriotti, tres amigos que sabían de esta exposición y que fallecieron el año pasado. No pude entrevistar, por ejemplo, a Benech, sí a León Viriotti. Y bueno, de esa manera un poco cerrar el capítulo, lo que tiene que ver con toda la gente involucrada.
Hace semanas que estoy pensando qué decir de Spínola Gómez que no hayamos dicho en algunas de las charlas que se dieron acá en el auditorio, y cosas que no estén en el catálogo. Creo que casi todo lo que se puede decir del peludo Spínola está resumido en este catálogo de 400 páginas. Por lo tanto, yo me hice una ayuda a memoria para hacer la charla un poquitito más breve y más concreta. Quería comenzar diciendo que cuando hablamos de Spínola Gómez, hablamos como un artista, que así lo definimos. Sin embargo, el peludo nunca se dejó contener dentro de los límites de ese espacio. Nunca se sintió artista porque directamente nunca creyó en el concepto arte. Voy a leer una de las tantos conceptos que escribió a propósito de este asunto. Decía Spínola: yo era capaz de perderme horas y horas viendo a un herrero continuamente machacar el hierro al rojo vivo. Su trabajo representaba una serie de problemas por resolver y un cúmulo, por lo tanto, de dificultades vencidas una vez que la operación se terminaba. Porque el herrero, el carpintero, entre otros oficios, trataban lo suyo con una enorme capacidad de cariño, con una alta temperatura que podría, tal vez, configurar una suerte de amistad de carácter bastante indescifrable entre el hombre y la materia. Y fue ahí que empecé a querer los oficios y a darme cuenta de lo que yo hacía no tenía más importancia que eso en definitiva. Lo mío podía tener, en todo caso, mayor énfasis expresivo en cuanto al testimonio personal se refiere, pero no era más importante que eso. Yo creo que tal vez el término artista le quedaba pequeño a Spínola, y no porque fuese un ególatra, sino porque sus emociones, convicciones y reflexiones desbordaban las fronteras limitantes de esa palabra. Pero como dije antes, el resto de los mortales sí definimos a Spínola como artista. Y como artista alguien podría pensar que su obra es tardía respecto a las corrientes primarias, que llegó después que el neoplasticismo, o después que el surrealismo. Ahora, el desapego absoluto que tenía Spínola con el vocablo arte le resultó útil a la hora de no sentirse obligado en acompañar justamente los movimientos estéticos de su momento. Nunca fue Spínola contemporáneo de sus propios contemporáneos. ¿Qué quiero decir con esto? A muchos artistas le quita el sueño que su producción simbólica esté atrasada respecto de lo que se hace en otras partes del mundo. Esa es una preocupación bastante, no solo local, sino una preocupación bastante universal. Es uno de los varios conflictos por los que hemos pasado los artistas más de una vez. Si esa obra es aparentemente anacrónica, la palabra arte queda enganchada a ese adjetivo descalificante. De modo que Spínola no tuvo ese apremio porque evitó desde la raíz esquivar ese problema. Ahora bien, más allá de sus reflexiones sobre el arte, o mejor dicho, sobre su ausencia del arte para él, su mayor preocupación tuvo que ver con la defensa a ultranza de la cultura. Y cito a Spínola: aquí casi siempre se confundió cultura con ilustración. La cultura, que significa elaboración intestina y original, aún a pesar de las inevitables y necesarias transmisiones y retransmisiones experientes, es decir, de lo propiamente hereditario o herencial, se ha visto menoscabada, sin duda, en beneficio de la ilustración, que es apenas afán informativo y memorioso, solo eso, un mero auxiliar soplado desde otras bocas
a lo que se le dio con mucha inadvertencia cierto valor sustantivo. En una entrevista que le hicieron hace unos cuantos años, un periodista le preguntó qué opinión tenía él de la cultura en Uruguay y si los uruguayos eran cultos. Y Spínola respondió: cultos de ninguna manera, somos un pueblo ligeramente alfabetizado. Como se ven, tenía una opinión bastante oscura sobre la cultura en particular. Y para canalizar su preocupación justamente sobre la cultura, abordó este concepto desde el punto de vista antropológico. Por ejemplo, se involucró en el diseño gráfico y la ilustración, la producción teórica de manifiestos varios, fue conferencista, columnista en un programa radial, integró jurados en certámenes de artes plásticas y visuales, elaboró proyectos de gestión sindical, fue proyectista de estrados, escenarios y escenografías, incursionó en la creación de nuevos juegos deportivos, fue curador, reseñista, encargado de montaje, asesor en la oficina de presidencia durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Dejó escritas sus reflexiones acerca del transporte colectivo, las paradas de buses, el arbolado público, los escaparates comerciales, los residuos domiciliarios y callejeros, el paisaje ciudadano y las rutas nacionales, entre otras varias actividades. Un renacentista contemporáneo, podríamos decir, ¿verdad? Como se ve, tuvo una ocupación tan exuberante como él mismo. Quienes lo recordarán a esa enorme mole de casi 2 metros de altura, seducción, elocuencia. Y así como se alimentaba con desmesura, en otras oportunidades en las charlas anteriores, tanto de la Darocha como la de Gerardo Ruiz recordaban al Spínola Gómez, más que sibarita, comilón. Así como se alimentaba con desmesura, se comprometía con pasión, compromiso y rigor en todas y cada una de las actividades en las que participó. Con esa misma fogosidad defendía sus reflexiones y con similar pasión podía desacoplarse de proyectos políticos o incluso de amputar alguna relación afectiva. Como pensador afirmaba que todos teníamos la capacidad de ser investigadores. Así, bajo esa disciplina, puso sus sentidos al servicio de una observación continua sobre la realidad. Eso le permitió asociar y experimentar sensaciones sinestésicas en toda manifestación artística o de naturaleza biológica. Hablaba del espesor físico en la obra El acantilado después de la tormenta, de Courbet. Recuerdo que nos hablaba del peso de los paños en la vestimenta tubular de los 4 apóstoles de Durero. Spínola decía que Durero era uno de los pocos artistas que transmitía el peso de las telas cuando pintaba un drapeado. Percibía música barroca en las acuarelas de Cabrerita, el sonido crepuscular en la paleta de Van Gogh, el aroma en una composición musical de Eduardo Fabini, el canto redondo y quejumbroso de la paloma de monte. También concebía asociaciones diversas con los apellidos de grandes músicos. En Bruckner, por ejemplo, percibía la densidad y el peso, algo así como la impresión que se recibe cuando se sacude cierta manta o cubierta de cuero, decía Spínola, ¿no? Bruckner. Una onomatopeya, digamos. El apellido Brahms se le antojaba firme, descargado o precipitado. En Wagner percibía cierta sonoridad apanada o redondeada. Mendelssohn le sugería sensaciones de estructura aireada por dentro y cierta resonancia que queda como en el espacio aéreo, algo arqueada o como sin aguzamientos. Y su música tiene características muy parecidas a esto. Puede que un poco más festivo o regocijante. Fíjense ustedes, un sujeto que apenas terminó algunos pocos años de educación primaria, que
Por supuesto, no sé si pasó por sus manos algún libro de lingüística, pero sin embargo, la sensibilidad que tenía era enorme. También estableció influencias fonéticas con los apellidos de Bach, Händel, Vivaldi, Mozart, Respighi y Britten, entre otros compositores. Hasta acá algunos aspectos apenas que tienen que ver con su idea sobre el arte, la cultura y la investigación. Pero más allá de todo esto, del arte, la cultura y la investigación, entre todo lo que se podría evaluar de Spínola, yo elijo lo que para mí es su legado fundamental, su prédica a favor de la reflexión constante. Y acá voy a contar una anécdota que sucedió hace unos cuantos años. En cierta oportunidad, en una de las tertulias que se armaban en el boliche El Picotín, de la calle C. Soriano, nos preguntó qué opinión teníamos del cubismo. Yo tenía 23 años y creo que en la mesa estaba Marcelo Legrand y Hugo Nantes, el loco Nantes. Y bueno, respondimos que el cubismo estaba constituido por la desilusión de la línea de contorno a las figuras, logrando que su relación con el espacio se diera en el plano bidimensional, lo cual subordinaba la luz y la sombra a los espacios resultantes de esa disolución. Bueno, todo muy limpio, muy luminoso, interrumpe Spínola. ¿Y cuál es el logro del cubismo? Bueno, la eliminación de la representación de la perspectiva renacentista. Sí, todo bárbaro, fenómeno. ¿Y qué significa la representación de la perspectiva renacentista? Pausa. De vuelta, sabíamos que nos iba a interrumpir. Respondimos, y bueno, es la representación en un plano bidimensional de los objetos sometidos a las leyes de la distancia, desde un punto de vista único, el horizonte, el punto de... ¿Y a ustedes les parece, interrumpe, o están convencidos de que el cubismo rompió definitivamente con la representación de la perspectiva renacentista? ¿Qué hay del color, del tono, del claroscuro en los espacios como cajitas que aparecen en una obra cubista? A partir de allí iban y venían las preguntas y las respuestas, que se abrían en una suerte de capas de cebolla que parecían no tener fin. En definitiva, Spínola nos animaba a la duda permanente, no a la sospecha, que es otra cosa, a la duda, y a no abandonarnos detrás de definiciones ligeras o de eslóganes cerrados. Y más allá del asentimiento, la discrepancia con sus puntos de vista, siempre cultivó la reflexión como herramienta ante las, y aquí cito, ante las conclusiones tajantes y fanáticamente excluyentes, como él decía. Creo que es un punto fundamental. Y si sus pensamientos iban a contrapelo de la ilustración enciclopédica, de los relatos frágiles, de la academia o de los eslóganes, esto nunca, jamás le ocasionó el menor remordimiento. Ya hablamos varias veces del Spínola narcisista que imponía su pensar y lo defendía con una convicción abrumadora. Pero todo esto tiene que ver con una convicción final. Su idea de libertad. Y a propósito de libertad, yo quiero terminar mis palabras leyéndoles uno de los varios testimonios que aparecen en el catálogo dentro del capítulo de vocaciones. Muchísima gente escribió, ofreció sus testimonios riquísimos, emotivos. Pero este texto que escribió la periodista y pintora Georgette Pereira para una revista que se llamó Fundación en el año 1995 me parece un testimonio que lo pinta de cuerpo entero. Georgette Pereira fue una periodista uruguaya que se fue de Uruguay en el año 1972, se radicó en Francia y luego fue funcionaria de la Embajada Uruguaya en París.
Se dedicó a la pintura, al periodismo, vino pocas veces después al Uruguay y escribió estas palabras, que ustedes las podrán leer luego en el catálogo, pero me parece un testimonio lindo como para cerrar este encuentro. Y cito a Georgette Pereira. En 1959, el Centro de Artes y Letras de El País había hecho venir a Montevideo la colección Torcuato Di Tella, lo que constituía un acontecimiento mayor para nosotros, que solo conocimos por reproducciones las obras de los maestros del arte contemporáneo. Pero no solo era la ocasión de admirar, de discutir las obras de Renoir, de Hartung o de Tapié, sino también de vernos, de conocernos entre nosotros, de acercarnos a los artistas y estudiosos que pasaban por ese punto de encuentro excepcional. Una nochecita estábamos ahí, en los sillones de la entrada, tratando de escribir poemas brevísimos en las minúsculas baldositas del piso, cuando pasó ya de espaldas alguien con una presencia tan fuerte que aún así sin rostro atraía la atención. Era una silueta de hombre alta, sólida, con un amplio chaquetón de pana marrón y allá arriba una cabeza de pelo largo, negro. Esa noche no pude dormir. Las noches del largo fin de semana siguiente tampoco. Pero pasaban los días y se me seguían agolpando en las meninges planes delirantes para encontrar la manera de ver la cara del desconocido, cara que reflejaba un alma que poseía todas las cualidades. A fuerza de buscar, se me ocurrió la idea de crear un programa de televisión en que se presentara la pintura nacional. En 1959 la televisión uruguaya estaba en pañales y ni siquiera estoy segura de que hubiera un televisor en la casa de mis padres. Mi plan no tenía ninguna finalidad práctica, ni siquiera cultural. Lo único que quería era ver a muchísimos pintores hasta encontrar al hombre del chaquetón de pana marrón. Le hablé seriamente a María Luisa Torrens, que dirigía el Centro de Artes y Letras, quien me dio la lista con los nombres y las direcciones de unos 300 pintores. Visité talleres, me hice presentar en galerías, en museos, hablé, escuché, discutí. Y aunque no puedo decir que haya perdido de vista mi meta, terminé creyendo en mi propio proyecto y haciéndome amistades que habrían de durar largos años. Ahora pienso con una sonrisa con qué inocente generosidad me recibieron todos y me pregunto qué podría decirles la adolescente paralizada de timidez que era yo en esa época para hacerse escuchar respetuosamente. Habían pasado muchos meses y todos los pintores tenían un defecto en común: no eran el pintor. Ya iban quedando pocos en la lista y entre ellos había una dirección en Paysandú a donde estaba dispuesta a ir sin tener en cuenta que no tenía plata ni permiso de mis padres, que no soñaba ni remotamente en qué bailes andaba yo y debían imaginarme la facultad o la biblioteca. Una tarde de invierno torrencial invité a un amigo a intentar ver el siguiente de la lista, un tal Manuel Espínola Gómez, en Avenida Brasil. Llovía a cántaros y cuando tocamos el timbre dejamos un charco delante de la puerta. Nadie salió a abrirnos, pero del apartamento de al lado salió una mujer, buena moza, y nos dijo: este muchacho trabaja en ANCAP, vayan que ahora debe estar allí. Ya en ANCAP nos dijeron: ah, es dibujante, trabaja en la sala de dibujantes, al lado de la sala de arquitectura, en el 6º piso.
Las inmensas salas de granito negro me hacían pensar en un mausoleo de lujo, pero allí, en ese gran hall vacío, apareció el hombre del chaquetón de pana y llenó todo el espacio de energía, de electricidad buena. Era todo lo que había presentido al verlo pasar la primera vez. Habló largamente de pintura, de música, de educación, con una inteligencia que no tenía nada de sentimental o de esquemático. En los años que siguieron lo seguí de lejos, con una capacidad de admiración, de devoción que las nuevas generaciones han perdido. Gracias a la televisión la gente cree frecuentar a los grandes hombres sin moverse del sillón del living. No fuimos amigos, entre él y yo había una distancia olímpica, no cabía la menor familiaridad. Nunca supe nada de su vida privada ni intenté saberlo. En los años que fueron pasando me hice adulta y escribí crítica de arte en Época, Verdad, De Frente y otros diarios mal vistos en ese tiempo, pero nunca tenía diario cuando Manolo hacía una exposición. Aunque nunca había publicado nada sobre él, me parecía evidente que su obra era la más real, más coherente, más audaz, dentro del panorama plástico uruguayo desde los años 50, y de alguna manera profundamente nacional, una obra de carne más sólida, más profunda que la vanguardia de los años 60, que no abrían caminos porque era copiada de los movimientos internacionales con 10 años de retraso. Era el final de la predictadura. Mis diarios hacía rato que no existían, pero me conseguí de abajo de las piedras una publicación estudiantil judía que me cedió media página y allí puse todo lo que me había estado guardando desde siempre sobre una exposición suya en Galería Lozada. Le dejé el recorte en la galería y tiempo más tarde nos encontramos. Por casualidad, Manolo me comentó el artículo y me dijo cosas que para mí, aún hoy, tienen valor de diploma. Eran mis últimos meses en Montevideo. Comimos juntos alguna vez con Pombo y Olga Montero. Parecía que empezaban a tenderse los hilos de una amistad que debió haber sido. Yo la dejaba para la vuelta de mi viaje a Europa, pero no volví. La vida me retuvo en París, deshaciéndome cuidadosamente del camino andado. Volví recién ahora, a fines del 94. Me lo crucé milagrosamente como materialización de una plegaria. No vi su pintura de los últimos 20 años, no refrescamos recuerdos, solo hojeé en la Galería Latina el libro que dedicó Jorge Abondance. Al volver a París, todo me parece anémico, exangüe de una modernidad novelera alimentada por los apoyos oficiales. La obra de los jóvenes no tiene tiempo de madurar, tiene que producir y mostrar para no caer en el olvido, para que la televisión omnipresente los invite a opinar sobre la guerra en Bosnia o la última reina de belleza. En este mundo carente de sentido en que las manos van más rápido que el pensamiento, la realización de una obra esencial, rigurosa, es difícilmente imaginable. Dicen que el tiempo es oro. Todos se quejan a mi alrededor de no tener tiempo. Manolo me decía hace unos días: ¿qué apuro hay? Tenemos toda la vida por delante. Esa manera de situarse frente al tiempo lo hace desechar las pequeñeces anecdóticas, da una serena grandeza al artista y a su obra. En ese Montevideo que después de 20 años encontré envejecido, entendí el porqué al salir de mi adolescencia lo elegí por maestro, porque Manuel Espínola Gómez, más que un maestro de percepción, de curiosidad, es por encima de todo un hombre libre. Muchas gracias.